Ahora, ahí ya aumentaste el costo. sí, ahora, bueno, vamos a lo cómodo. Todo lo queremos sacar del supermercado, ¿no? Si vamos a costos, búscate, prográmate y acude al mercado o a la frutería. Y entonces te va a reducir los costos en forma importante, ¿no? Ahora, tú compras algo procesado, no va a ser más barato, ¿sí?, que algo natural, ¿no? Que compres, o sea, el procesado no va a ser más barato. Bueno, va a ser más barato cuando es plástico o químico o qué sé yo, ¿no? O sea, una bolsa de Sabritas, pues sí, te va a llenar la panza, como se dice, ¿verdad? Con un refresco, una gaseosa, ¿no? Y entonces lo resuelves o con un pan bolillo, Ya calmas el hambre. calmas el hambre nada más, temporalmente, pero hay una característica: entre más carbohidratos come uno, que es la condición de toda la comida. El problema de la comida afuera, o de la tienda, o del supermercado, es que todo va hacia carbohidratos. Y entre más carbohidratos comes, te da más hambre. Eso está comprobadísimo científicamente, ¿no? Entonces, si tú comes proteína o tú comes grasa, ¿Te hace bien? exactamente, quedas satisfecho y no tienes que comer tan luego, ¿no? Y con el carbohidrato, pues es un hambre que no se te quita. Entonces, uno de los problemas en las personas que tienen resistencia a la insulina o que padecen diabetes, precisamente es que el hambre no se les quita, porque estaban tan acostumbrados durante muchos años a estar comiendo, ¿verdad?, indebidamente, que, pues sí, o sea, cuesta la primera semana, más la segunda un poco menos, ya la tercera semana se van adaptando, y bueno, ya en un mes prácticamente ya cambiaron, ¿no? Y si le damos al segundo mes, tercer mes, en 3 meses se cambia el chip cerebral, ¿sí? O sea, como lo dice, ¿verdad? La PNL. Sí, se forma ¿No? un nuevo hábito, ¿no? Sí, entonces ese automático que era incorrecto, que era dañino, sí, que era inconsciente, ya se volvió en un acto automático basado en la conciencia, pero igual quedó en automático, ¿no? Entonces la cosa es ir sustituyendo. Se vuelve inconsciente después. Sí, sí, así es. O sea, se vuelve inconsciente, ya lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Es como, por ejemplo, lo vemos en cualquier actividad. Si nosotros cuando empezamos a manejar o tenemos una casa nueva, ¿verdad?, y la cochera está estrecha al principio, con el temor de pegarle aquí y allá, ya después con los ojos cerrados. Sí, porque ya es automático, ya está programada nuestra mente, ¿no? Doctor, a veces decía, yo tenía la creencia de que, o todo el mundo me decía cuando estaba chico, decía, no comas azúcar porque te va a quitar el hambre, o sea, no comas dulce porque te va a quitar el hambre, y esto es lo contrario. Así es. Me acuerdo, no, es que si como algo dulce se me va a quitar el hambre, Sí, me va a dar hambre. sí, claro. Y era lo que la mente te decía. Sí, ¿no? así es. Realmente el Sí. organismo Ajá. te estaba diciendo come Sí. más, ¿no? Inconscientemente. Sí, entonces el problema es cuando hablamos de la alimentación, habría que considerar tres, lo dañino viene de tres partes, se puede decir. De una primera parte es por el contenido de azúcar que tiene el alimento. Sí. Una segunda parte viene del alimento que se hace azúcar, ¿no? Y una tercera parte viene de lo que nos cae mal por el contenido de químicos que trae, ¿no? Entonces, si nosotros aprendemos eso, entonces si nos fijáramos en el contenido que tienen, o sea, es un problema de educación. O sea, tenemos que fijarnos en el contenido de las etiquetas, qué es lo que trae cada alimento, y en base a eso poder seleccionar cuál es menos dañino. Si tú quieres, no el más saludable, sino el menos dañino, ya es ganancia, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿verdad?, que comas un producto con, qué sé yo, 100
miligramos de grasas trans a uno que traiga 10 o 15, ¿no? Muy diferente. ¿Ya? Entonces, claro, seguimos comiendo, Se reduce mucho. pero se reduce muchísimo. Por lo que te decía, quizá de los alimentos más dañinos ahorita en nuestra vida diaria son los aceites vegetales. Más dañino. Los más dañinos, incluso más dañinos que la fructosa. El segundo lugar lo ocupa la fructosa y los azúcares, ¿no? Pero lo principal, si tú, o sea, está probado que el origen de las enfermedades neurológicas, demencia, Parkinson, Alzheimer, y bueno, el preludio de eso, que sería la diabetes o la resistencia a la insulina, Pues ¿no? el cáncer. Así es, o sea que ahí así es, o sea, está muy claro, ¿verdad?, que se multiplican los casos de cáncer en las personas con diabetes o resistencia a la insulina, ¿no? Entonces no es lo mismo. Entonces, si nosotros llevamos, pero bueno, aquí debemos de enfocar en lo que es el estilo de vida que vaya de acuerdo a la conveniencia del empresario, del microempresario, pequeño empresario, quien sea, o sea, para lograr sus objetivos de vida, aumentar su productividad, ¿sí? Por ejemplo, o sea, de la alimentación depende la memoria, el aprendizaje, ¿sí? La capacidad de resolver problemas, ¿sí? O sea, fíjate que está probado que la gente que tiene un estilo de vida más saludable, acorde a su necesidad, sí tiene más productividad por eso, ¿verdad? Sí. Y además más creatividad. Y aparte tiene mejor control de sus emociones. Por supuesto, claro que sí. Sí. Ahora, mira, incluso las emociones tienen que ver con actividades humanas. O sea, nosotros podemos generar... No tiene que ver con la alimentación. Más, no tanto con la alimentación, sino más con actividades humanas. No, más que todo con actividades humanas, así es. Lo que se refiere a la emoción, sí. Sí. Claro, hay alimentos que estimulan la producción de ciertas hormonas que favorecen tales y cuales emociones, ¿no? Sí, pero no es lo fundamental. Aquí lo fundamental es la actividad humana. Por ejemplo, bueno, una persona productiva sí ocupa mantener un nivel alto de 4 hormonas principalmente, ¿no? Sí, entonces, ¿cuáles son esas 4 hormonas? Pues tenemos la dopamina, la serotonina, la oxitocina, sí, y la endorfina, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros generar endorfina? Sí, la endorfina es algo que nos ayuda a quitar nuestra molestia o nuestro dolor. Entonces, y en ese sentido, pues aumenta nuestra capacidad de energía. ¿Dónde están esas hormonas, doctor? ¿Dónde se encuentran esas 4 hormonas en el cuerpo humano? En el cuerpo humano, no, pues esos circulan en todo el cuerpo, en todo el cuerpo, ¿no? Claro, actúan en todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, las endorfinas, ¿cómo las haces? Las aumentas con ejercicio. Una gente que no hace ejercicio, pues produce muy pocas endorfinas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que hacer eso para así es, sí, por ejemplo, ¿verdad? La oxitocina, ¿verdad? Que, digamos, esa la vas a obtener a partir, digamos, de compartir y convivir con otras personas, ¿no? Tiene que ver con la afectividad, con la emoción, con el amor, ¿no? Sí, entonces eso, o sea, por ejemplo, tú haces una actividad amorosa y estás generando, así es, ¿no? Así es. En cuanto a la serotonina, pues tiene que ver ahí con el reconocimiento, ¿no? ¿Verdad? O sea, cuando nosotros recibimos una felicitación por algo que hicimos, se nos dispara la producción de serotonina. O te sientes satisfecho por algo que hiciste. Exactamente, es la satisfacción lo que hace que se produzca. Entonces, si el ser humano todos los días está produciendo, haciendo cosas que lo lleven a eso,
todos los días va a estar produciendo las hormonas, sí, que le dan el máximo de productividad. Y no provocado por un alimento. Así es. Igualmente, por ejemplo, en el caso de la dopamina, o sea, una gente que no planea, que no tiene un objetivo, sí, en la vida, poco genera dopamina, ¿no? En cambio, tenemos quien fija el objetivo, hoy tengo que hacer esto, 5 cosas, ¿no? Y las hace al final del día, la producción de dopamina va para arriba, ¿no? ¿Te sientes más contento? Más sí, alegre, claro, porque cumpliste un objetivo. Más saludable. Así es, cumpliste un objetivo o una meta, la meta del día o de la semana, ¿sí? Entonces, pues, claro, aparte de eso, de lo que es la actividad humana, pues hay trucos, ¿no? Hay técnicas para favorecer la producción de todas estas hormonas, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Si tú todos los días frente al espejo le dices, espejito, espejito, ¿verdad? ¿Quién es el más bonito? Yo soy, ¿no? Yo soy el más bonito, yo soy el más bueno y yo tengo, además, tengo libertad financiera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, entonces... ¿Se sube la serotonina? No, pues es que... Todo, sí, claro, por supuesto. O sea que esa ya es una actitud ya, ¿qué te diría? Mental, ¿no? Sí, que te pone en la máxima disposición para lo que tengas que hacer en el día, por difícil que sea, lo vas a sacar. ¿Sí? Y entonces, o sea, por ejemplo, ahí en ese sentido ayudan mucho los rituales. Si tú haces un ritual, ¿verdad?, de cualquier actividad, ¿qué es lo que hacen los grandes deportistas, los grandes personajes? O sea, todos tienen un ritual. Bailarines, cantantes. ¿Cuál es el ritual? Bueno, a lo mejor el ritual para uno va a ser echarse un trago de tequila, como lo hacía alguno, ¿verdad? Entonces es un ritual. Y entonces si no se tomaba su copa de tequila, no podía cantar, ¿no? Ese es un ejemplo. Sí, o bien... Hay quien haga, ¿verdad? Por ejemplo, persignarse, pues, en determinado momento pudiera ser, también es un ritual. O es que no me persigné, por eso no me fue bien. Y hay rituales durante el proceso también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, es todo. Es que el ritual es un proceso. Es un proceso que, digamos, que te pone, sí, digamos, en... Una creencia, ¿no? Como... En el arranque, como previo a la actividad, ¿no? Sí, que estás realizando o que vas a realizar. Sí, o sea, y muchas empresas lo hacen, empresas que ya tienen un programa de trabajo al principio, hacen un ritual para iniciar las labores. Y se abrazan todos y empiezan a decir cómo quieren que les vaya el día. Y bien bonito, ¿verdad? Sí, entonces hay cosas que tienen su comprobación, por ejemplo, ya que hablas de abrazos, ¿no? Sí, el dar abrazos, sí, digamos, te va a aumentar una de esas hormonas precisamente, ¿no? El de la conectividad, el que hablábamos, ¿no? De la oxitocina, sí, que está ligada al amor, al afecto, ¿no? Entonces, el contacto físico, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿qué te diría? Es como si se pasara la buena vibra, ¿no? Sí. Doctor, el ejercicio, ¿cuál hace mucho ejercicio? ¿Cuál hormona se sube? Mira, ahí la endorfina. ¿Verdad? Endorfinas, exactamente, que esto es lo que precisamente te quita el dolor, sí, del extraordinario esfuerzo físico o mental que hagas. O sea, si tú tienes un buen nivel de endorfinas, pues así tengas que explotar tu mente, ¿verdad? Durante todo el día o trabajo físico, igual no lo sientes. Sí. No, claro, por supuesto. Esto tiene que darse en cierto contexto, ¿no? O sea, si tú estás haciendo algo que te gusta, si haces algo que te gusta, no es trabajo, para empezar. Doctor, un comentario ahí, nuestro amigo, un primo está en Ensenada, California, Sebastián Osuna Santaray, dice: felicidades, Mario. Quiero agradecer al doctor Miyazaki por toda la información que nos ha compartido. Un gran abrazo. Pues muy bien.
recibidas, ¿verdad? Sebastián, gusto en conocerte. Pues qué bien que te esté gustando la charla. Gracias, primo. Muy bien, doctor. Doctor, hemos ya ha mencionado puntos muy importantes. Sí. ¿Verdad? Que la verdad, yo creo que vamos a cerrar. Nos quedan escasos 3-5 minutos para cerrar con broche de oro. Y me gustaría que diera e informara a usted, antes de cerrar este programa, informar a usted, que diera a conocer quién es el doctor Cayo Miyazaki, qué es lo que se dedica, sus datos, ¿verdad? Para que la gente conozca al doctor Carlos Miyazaki y sepa la persona que estamos entrevistando, ¿verdad? Mira, pues mi actividad es precisamente, ¿verdad? Va muy bien con el tema de tu programa. Sí, o sea que con lo del estilo de vida. Me considero un especialista en estilo de vida y lo hago, ¿verdad? El ayudar a construir y a reconstruir estilos de vida de las personas, sí, de manera, o sea, que esté en función de sus objetivos y sus metas precisamente, ¿no? Entonces se acopla perfectamente, por eso me dio muchísimo gusto participar en estas entrevistas, en estas conversaciones con ustedes, porque me ayuda enormemente al cumplimiento de mi misión. Mi misión, sí, pues pudieras parecer interminable, ¿no? Pero mi misión, quien me vea ahí en redes sociales, sea YouTube o Facebook, va a ver que ahí digo que mi misión es ayudarle a 1.000 millones de personas, ¿sí? 1.000 millones de personas en el mundo. Eso es lo que quiere, esa es mi misión en esta vida, para eso estoy. Okay. Y entonces esto, me he puesto esta tarea, se puede decir, en base a que descubrí mi vocación, ¿sí? Descubrí mi pasión enseñar, mi vocación, ¿verdad? Lo que es mi profesión, sí, o sea que lo descubrí hace muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, viendo además que hay necesidades enormes, o sea que hay mucho en que se puede uno contribuir a la humanidad, sí, entonces en ese sentido, por eso yo estoy en función de eso. Y por eso mi trabajo lo hago fundamentalmente digital, lo hago a través de cursos, estoy construyendo poco a poco una academia con relación a esta problemática que se refiere sobre todo a las alteraciones metabólicas del azúcar. Y en base a las últimas investigaciones que se ha comprobado, ¿verdad?, que la causa de muerte principal para, por ejemplo, los infartos son causados ni siquiera por la diabetes, sino que basta la resistencia a la insulina, ¿sí? Para que, o sea, se dé un infarto, ¿no? O sea, porque el causante de los infartos es el número de partículas de LDL colesterol que están activadas por precisamente los altos niveles de insulina. Entonces tú quieres prevenir infartos, baja tu nivel de insulina en sangre y esa es la mejor opción, ¿verdad? Y olvídate de medicina para colesterol y todo eso, ¿verdad? Que hacen diabéticos y que, o sea, que hacen las personas que no les caen tan bien, pues no, o sea, no es lo adecuado. Ese tipo de medicamentos sí pueden ser muy favorables para algunos casos de personas, ¿no? Pero no para el grueso de personas como se está dando actualmente. Doctor, ¿el colesterol malo y el colesterol bueno o el colesterol en general es malo? Mira, eso es otra de las mentiras que nos han dado, ¿no? De que hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Entonces ahí no, simplemente hay colesterol y el que tú tengas un colesterol alto en sangre no quiere decir que estés en peligro, ¿verdad? Sí, porque va a depender del número de partículas de una fracción de colesterol,
no del colesterol total, pues, ¿no? Entonces, además que el 75-80% del colesterol lo produce el ser humano. No es que lo ingerimos nosotros, ¿verdad? Que esa es otra de las creencias que habría que romper. Quiere decir que tenemos que enfocarnos en el 25% de ese colesterol si es malo. No, y de ese 25% tal vez, quizá todavía menos, porque estamos hablando de las partículas de lo que se ha dado en llamar el colesterol malo. ¿Ya? O sea que el tener LDL colesterol alto no significa que eso es malo. Lo que es malo es que dentro de ese LDL colesterol, el número de partículas que estén presentes en el LDL colesterol sea altísimo, y entonces eso es lo que va a predisponer precisamente a los trastornos cardíacos y vasculares. ¿Qué significa LDL colesterol? Pues mira, lo que pasa es que eso viene de allá. Sí, o sea, así se cataloga. Ahí se supone el colesterol bueno es el HDL. Entonces viene de palabras en inglés, ¿no? Y yo la verdad es que, o sea, mi inconsciente nunca me ha permitido, sí, entender el inglés, a pesar de que lo estudié 10 años. Y por más que, ¿verdad? Que, o sea, nunca me entró, ¿no? Entonces, pero... No, yo me preguntaba porque me llamó la atención. Sí, es así como lo reportan los laboratorios, pues. O sea, ese es el que se considera el malo y el otro es el bueno, pero no es tan así. Hay uno LDL y otro HDL. Sí, en todo caso, aquí hay ciertos indicadores que ni siquiera se usan, pero esos indicadores que tienen que ver con los colesteroles, que nos dicen precisamente cuál es el nivel de riesgo que tiene una persona cardíaca. No, esos dos, por ejemplo, esos dos indicadores, ¿verdad? Que lamentablemente incluso muy pocos cardiólogos lo utilizan, aunque sean especialistas, sí, y me refiero yo a la relación entre HDL colesterol, el llamado colesterol bueno, y el colesterol total. Entonces, si eso está, digamos, por arriba de 24%, se supone que hay un nivel de protección cardíaco, ¿no? Sí, en cambio, también la relación triglicéridos, HDL colesterol, o sea, el colesterol bueno, si esa proporción está arriba de 2, si empieza el riesgo cardíaco. O sea, entonces, ese tipo de relaciones son los mejores indicadores que se conocen en el mundo. Todo eso usted esos datos los tiene obviamente cuando se hace un estudio de la sangre. Claro, así es, por supuesto. Pero últimamente lo que se ha sabido de las partículas, ¿verdad? Es muy interesante porque eso nos cambia precisamente los criterios de valoración, de estudio, ¿verdad? Y de vigilancia de la salud de las personas. Ahora, en cuanto a salud se refiere y en cuanto a la problemática del azúcar, sí, o sea, hablando de diabetes, están relacionadas la diabetes, prediabetes, sí, el hígado graso, la resistencia a la insulina y la hipertensión. Yo hasta hace muy poco tiempo creía que la hipertensión era resultado de la diabetes, ¿no? Y entonces, no, pues sí, o sea que se ha visto que no, lo que causa la hipertensión sobre todo es la elevación de la insulina, ¿no? Y entonces eso cambia, ¿verdad?, las cosas, ¿no? Y entonces, por eso es que están tan ligadas. O sea que le podemos quitar, si bajamos el nivel de insulina de las personas, le podemos quitar las medicinas, ¿verdad?, que tomen para la presión, toda vez que no tengan falla cardíaca, ¿no? Algo rápido, doctor, que ya nos ha dicho en otros programas anteriores. Sí. ¿Cómo bajamos el nivel de insulina? Sí, mira, una recomendación rápida. Híjole, pues no, es que las recomendaciones me hace preguntas, ¿no? O sea, como para que me alargue media hora más, ¿no? No, yo creo que eso va a ser motivo para otra. No, sí, no, es que... No, nada más. ¿Cómo? Alguna nada más, algo rápido nada más. Sí, no, bueno. ¿Qué haría para bajar el nivel de insulina? Pues mira, quizás la actividad más importante para bajar el nivel de insulina es reducir el horario de alimentación. O sea, no es ni medicina siquiera, ¿no? Es reducir el horario de alimentación a 8 horas. 8 horas. Porque comer todo lo del día en 8 horas, o sea, 8 horas de comida por 16 horas de no comida,
y eso va a llevar a que empiece a quemarse el exceso de grasa y de azúcar que hay en el cuerpo y entonces esa es la opción. Entonces, así es, para quien estuviera, habría mucho que explicar sobre eso, ¿no? Pero es contundente la respuesta, Sí, ¿no? ajá, sí, pero pues sí, les decía yo, ¿verdad? No me permitió Mario explicar sobre lo que yo ofrezco, pues mi trabajo en internet, sí, o sea, yo ofrezco programas y cursos. Ustedes ven un anuncio mío, ¿verdad?, en alguna de las redes, y entonces normalmente lo que hago es doy una presentación de lo que se puede hacer, ¿verdad?, cuando hay un problema de esos, y entonces hay opciones, ¿no? Puede ser la adquisición de un curso, ¿ya?, o bien un programa. Entonces todo eso se define en una posible entrevista, en una cita. Por eso yo les sugiero, ¿verdad?, por ejemplo, cuando alguien ve y tiene interés en resolver su problemática, que haga una cita para ver qué es lo que más le conviene, pues, o sea, que pretendo orientar, no se trata aquí, digamos, no pretendemos vender, sino lo que pretendemos es servir. Ayudar. Entonces habrá quien, por ejemplo, no ocupe más que a lo mejor la guía, un libro o qué sé yo, o a lo mejor un programa de un mes, o a lo mejor un curso, ¿verdad? O a lo mejor la atención permanente, ¿verdad? Eterna, porque si tiene alguna problemática que se suponga que es definitiva, ¿verdad? Para tener calidad de vida, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y entonces hay que hacer ajustes. Ahora, toda la atención, aquí no hay receta, lo que le sirve a una persona no le sirve a otra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues doy un curso, pero lo acoplo, ¿sí?, a la necesidad de la persona. Entonces, por ejemplo, habrá un curso, habrá quien le guste la cocina, por ejemplo, o una mujer, ¿verdad?, o algún hombre le gusta la cocina, entonces le damos un enfoque en la preparación de alimentos saludables que pudiera realizar. Ahora, tú dices, bueno, es que no hay tiempo, pero es muy sencillo. Ahorita, a como está, si tenemos una vida tan acelerada, podemos producir alimentos en casa para toda la semana. Y entonces, pues sí, o sea, congelamos en porciones y entonces, preferible eso, más sabroso, más nutritivo, más saludable que comer en el comedor, en el restaurante, en X parte, ¿no?, en la calle, donde fuera, ¿no? Entonces, ahí hay muchas opciones. ¿Y usted tiene esos cursos? Sí, claro que sí, todo, o sea, es que el curso es personal, pues, o sea, hay un curso general, ¿no?, pero hay un enfoque de acuerdo a la necesidad. O sea, en base a la valoración, nosotros arrancamos, o sea, de arranque con un plan de alimentación, pero tenemos 18 planes de alimentación. O sea que arrancamos con uno de esos 18 y lo vamos modificando día con día, porque en un inicio la atención es diaria, ¿no? Y vamos modificando cada día o cada semana, ¿sí?, ajustando la alimentación a equilibrar los gustos para que no se enoje mucho la mente inconsciente, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, gradualmente, un equilibrio entre lo necesario y el gusto. No, tiene que haber un equilibrio ahí porque no toda la vida puede ser lo necesario. Claro, por esa razón es que no hay dos planes de alimentación iguales, pues, ¿no? Cada persona es única en el mundo y cada persona tiene sus propias intolerancias, las cosas que no le caen bien o que le caen mal, lo que consume de acuerdo a sus gustos, entonces varía. ¿Usted está en Facebook? Sí, y en YouTube me buscan como Dr. Miyazaki, así, y van a buscar el enlace. Además que hay grupos para la gente que quiera, ¿verdad?, pues aprender sobre el tema. Hay grupos de Facebook, está Adiós a la diabetes sin medicinas, diabetes sin medicinas, basta ya de insulina para quienes quieran, digamos, eliminar la insulina. Son varios grupos. Sí, así es, ¿no? Esa es su opción, pero si no quieren perder el tiempo, se dirigen, concretamente se conectan a través de un anuncio mío, y entonces ahí ya conectan
y entonces ya planificamos, vemos y valoramos. Yo hablo personalmente con cada persona interesada y entonces así es como definimos qué es lo que le conviene también. Vea, claro, todo tiene un costo, esto es una inversión pues como cualquier otra, ¿no? Doctor, para que la gente, hay gente que de repente va a querer conocer al doctor Miyazaki sobre algo que usted hace, nada más entrar a... Ahí van a tener toda la información. Así es, mira, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita, bueno, estamos por poner en el día de hoy unos anuncios, tuvimos una traba el día de ayer, pero hay un anuncio que se presenta a partir de hoy, donde hay un enlace que lo lleva a varias páginas web, y entonces en esas páginas prácticamente está toda la información que puede interesarle a una persona con alguna de las problemáticas que hemos visto. Entonces, si ya alguien se interesa, si no se interesa, bueno, por lo menos aprendió algo, ¿no? Sí, entonces se trata de eso, por lo menos si no lo necesita, no importa, pero que lo comparta. Sí, ya, o sea, ya estamos conformes con que lo comparta. Es suficiente. Lo que la gente también se lleva, ¿no, doctor? Sí, mira, lamentablemente aquí esta mosca Ok, doctor. Muy bien, doctor. salió en la cámara. Vamos a cerrar con broche de oro el programa ya. Entonces, doctor, pues muchas gracias, ha sido un placer. No sé, pues muchísimas gracias a toda la audiencia, de microempresarios, de pequeños empresarios. Sí, gracias por su atención y saben, estoy para servirles. Me buscan, por favor, Dr. Miyazaki, y de lo recibido de mi información, pues si lo toman, perfecto, ¿verdad? Si les sirve, con mucho gusto, y si no, pues lo comparten.